Uno de ustedes, por favor, léame los objetivos de aprendizaje, posiciones quirúrgicas. Está en la pantalla. Gracias. Bueno, es importante que en posiciones quirúrgicas, como objetivo general, entiendan la importancia del equilibrio que debe existir entre la mejor exposición del campo operatorio y mantener la homeostasis del paciente durante los diferentes procedimientos. Esa es la parte más importante. Una posición quirúrgica, la posición quirúrgica es la relación que existe entre el paciente y la mesa operatoria, que permite al cirujano el mejor acceso al órgano a ser operado con el menor trastorno homeostático. Para esto utilizamos las mesas quirúrgicas, que nos permiten adoptar diferentes posiciones, ya que éstas se levantan, bajan la cabecera, suben, se quiebran, quiere decir quebrarse, que tiene un ángulo casi de 90 grados, eso quiere decir quebrarse, y pueden dar lateralidad derecha o lateralidad izquierda. Estas mesas quirúrgicas son de diferentes formas. Las más utilizadas son estas mesas, que se llaman mesa de Kervain. Pueden ser complejas con múltiples accesorios o pueden ser mesas más simples, pero siguen siendo mesas de Kervain. Existen mesas de Kervain mecánicas, es decir, todavía con manivelas, palancas, y existen mesas de Kervain totalmente automatizadas con controles. Aquí, ¿ven? Estas mesas permiten adoptar diferentes posiciones, incluso se sacan segmentos de la mesa para poder adoptar algunas posiciones particulares. Estas mesas, si ustedes observan, tienen su punto de apoyo en el medio y son bastante macizas, son gruesas. Esta es la mesa de Kervain. El 90% de los procedimientos quirúrgicos se operan en esta mesa. Pero lo único que hace esta mesa es poner posiciones, nada más. Hay una mesa que es diferente, que se llama la mesa de Mirici. Si ustedes observan, su punto de apoyo no es al medio, es como un poco más al costado, permitiendo un gran espacio en esta parte, que es el acceso para el arco en C, es decir, para sacar radiografías. Entonces, la mesa de Mirici es más delgada y radiotransparente, es decir, puedo sacar radiografías. Hay otras mesas, como la mesa de Overhall, que es para cirugía de tórax, o la mesa de Putip, que es una mesa traumatológica. Si ustedes observan, parece una mesa de torturas, ¿verdad?
Pero lo que nos permite esta mesa traumatológica de PUTI es traccionar. Si ustedes ven, ahí se tracciona las extremidades durante los procedimientos quirúrgicos. Entonces, la mesa de Kervain, la mesa de Mirici, la mesa de Overhall y finalmente la mesa de PUTI. Son las 4 mesas que nosotros utilizamos en quirófano para adoptar las diferentes posiciones. Las posiciones quirúrgicas, vamos a empezar por las anteriores, que son las de cúbito dorsal o la posición tradicional de sueño. Están con ambos miembros extendidos y los miembros superiores también. Y se observa que la cara, el tórax, abdomen y miembros superiores, inferiores también, permiten acceso para cirugías. Quiere decir que puedo operar cara, tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores. Esta posición puede tener algunas modificaciones. Es decir, pueden estar los miembros a los lados o extendidos a 90 grados. Pero un máximo de 90 grados, si ustedes observan acá, máximo 90 grados, no más. ¿Qué debo ver en una posición? En una posición debo observar algunas características biológicas especialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si la posición que estoy poniendo al paciente compromete fisiológicamente a mi paciente, debo ver reacciones fisiológicas. ¿Cuáles? Respiratorias, y circulatorias. Debo ver efectos anatómicos. ¿Cómo qué? Lesiones nerviosas. Lesiones articulares. Entonces, esta posición generará algún trastorno respiratorio, circulatorio, lesión nerviosa, lesión articular. No, porque es una posición de sueño. Es por eso que casi el 70-80% de las cirugías lo hacemos en esa posición. Podemos modificar esta posición y elevar la cabeza. Entonces, al elevar la cabeza, podemos, ¿qué permitir? Primero, permitimos que todos los órganos por debajo de la parrilla costal que se encontraba desciendan. Quiere decir que me va a permitir acceso al estómago, al esófago abdominal, al hígado, a la vesícula biliar y a la izquierda al vaso. Entonces, cuando digan, ¿para qué es esta posición? ¿Para operar qué había sido? ¿Qué podemos operar en esa posición, Daniel? Hígado, vaso, estómago, vesícula. Esos órganos podemos operar, toda cirugía de eso. Por eso poseemos esta posición, elevamos la cabeza y bajamos los miembros. Se llama posición de Fowler. O algunos le llaman Antitrendelenburg, pero bueno. Es que dicen la posición de Fowler es más sentada y no es así. Bueno,
Pequeños detalles. Pero para comunicarnos, posición default. Recuerden que en esta posición tiene que estar muy bien atado el paciente, porque si no se resbala y se cae. Podemos bajar la cabeza y esta se llama posición de Trendelenburg. En esta posición de Trendelenburg debemos amarrar bien al paciente. ¿Qué trastornos puede haber? Dos trastornos. Puede haber trastorno ventilatorio porque estamos apretando las vísceras hacia el diafragma. Y también circulatorio porque toda la sangre de los miembros inferiores se está mandando a la circulación general. ¿Qué se opera en esta posición? Todos los órganos que son intrapélvicos, útero, trompas, ovarios, apéndice. Podemos mantener la misma posición de cúbito dorsal y elevar los miembros. Y esto se llama una posición de litotomía cuando es varón y se llama posición ginecológica cuando es femenino. Entonces, es muy importante recordar esa parte. No es pues que en esta posición sea posición ginecológica para el varón, es posición de litotomía. Trastornos. El único cuidado que hay que tener es que hay que amarrar muy bien estos miembros. Porque si se caen, se van a luxar la articulación coxofemoral. Existen diferentes sujetadores de miembros ahí. Mientras más complejos sean los sujetadores, es decir, más largos, más prolongada puede ser la cirugía. Estamos hablando de pacientes con anestesia general, por si acaso, chicos. Todos estos son pacientes con anestesia general. No se puede anestesiar al paciente en posición de cúbito ventral. Lo que hacemos es anestesiamos al paciente y recién, después de anestesiado, se lo gira. 3 personas comandan. 3 personas para girar. La cabeza la sujeta el anestesiólogo. La articulación glenumeral, la agarra el cirujano. La articulación coxofemoral, el primer ayudante. Y para que cuando gire no golpee mucho, la enfermera. ¿Quién comanda? El anestesiólogo. Porque el anestesiólogo se tiene que hacer cargo del tubo endotraqueal y de la región cervical. Entonces, giren, dice, y giren. Y una vez que está de cúbito ventral, el anestesiólogo verifica si el tubo endotraqueal está en buena posición. Esta posición de cúbito ventral nos permite acceso a la parte posterior de la espalda, región lumbar, glúteos y la parte posterior de los miembros. El único inconveniente en esta posición es que hay una compresión a nivel del tórax. Hay que poner una almohada muy suave en el tórax para que permita ventilar al paciente. Entonces puedes respirar, ¿eh? Puede ser un giro incompleto y tenemos una posición de cúbito lateral izquierdo o derecho. Depende de qué hombro esté en la camilla. Si está el hombro izquierdo, es de cúbito lateral izquierdo. Si está el hombro derecho, es de cúbito lateral derecho. Esta posición se puede modificar subiendo el pilé. Y miren, es una posición extrema. Se llama de lumbotomía.
Es innegable que nos permite un acceso bueno a la región, a la fosa renal, pero circulatoriamente comprometido, ventilatoriamente comprometido, músculo, músculo articular comprometido. Es decir, es una posición bastante extrema. El paciente más adolorido de la posición que de la propia cirugía va a terminar. Hay que tener cuidado y hacerlo rápido. En decúbito ventral podemos al paciente ponerle de barriga y quebrar la mesa al medio. Esta posición es de posición de Kraske o en navaja sevillana. Es una posición ideal para operar todo lo que es patología anorrectal. Abscesos anales, fístulas anales, hemorroides, fisuras, toda patología anal. Es la mejor posición. Pero hay un compromiso ventilatorio porque comprime el abdomen y el diafragma. Veamos un video de mesa de operaciones. En la mayoría de los procedimientos se usa una mesa de operaciones y puede configurarse en muchas posiciones y recibir una ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se ve? Sí, doctor. Serie de accesorios para diferentes tipos de cirugía. El marco es de acero inoxidable y tiene un motor hidráulico. La unidad de control remoto manual le permite al anestesista cambiar la posición de la mesa en cualquier momento. Los apoyacabezas y apoyapiés pueden flexionarse o quitarse. El apoyo lumbar puede elevar el flanco y ofrecer una mejor exposición. Un apoyo perineal permite un buen acceso cuando el paciente está en posición de litotomía. Los apoyabrazos estándares se usan cuando los brazos del paciente están extendidos. Al menos un brazo se abduce durante la cirugía para tener un acceso intravenoso y sitios de monitorización. El brazo se fija por medio de tiras acoginadas, fijaciones semirrígidas o armazones rígidos. Los estribos se usan para elevar y abducir las piernas y el área perineal. El tipo de estribos depende del procedimiento, la preferencia del cirujano y la tolerancia fisiológica del paciente a la posición. Todo el equipamiento necesario debe estar ensamblado. Acoginados, almohadas, dispositivos de posicionamiento, accesorios de mesa y de transferencia deben estar a la mano antes de que comience la colocación en posición. Los pacientes se colocan en posiciones quirúrgicas específicas por muchas razones. El uso de una posición específica le da al cirujano un acceso directo óptimo al sitio quirúrgico. Las necesidades de estabilidad fisiológica, protección contra las lesiones y acceso al sitio quirúrgico afectan la toma de decisiones sobre la colocación. Cada paciente tiene consideraciones únicas, como la edad, la movilidad de articulaciones y enfermedades, que es importante considerar cuando se desea colocar en posición al paciente con seguridad. Debido al riesgo de lesiones graves y permanentes, el equipo quirúrgico debe ser guiado y dirigido en el proceso de colocación en posición. El anestesista, el cirujano y el circulante son quienes dirigen el proceso debido a su conocimiento sobre el estado del paciente.
El decúbito supino o decúbito dorsal, esa posición se usa para procedimientos del abdomen, el tórax y la cara, y en las cirugías ortopédicas y vascular. El paciente es colocado con la cabeza y la columna alineadas. Si no se usa un apoyabrazos o un tobogán, el brazo se coloca en posición natural al lado del paciente y la azalea se coloca debajo con delicadeza. Los pies del paciente no deben extenderse sobre el borde de la mesa de operaciones y las piernas no deben estar cruzadas una sobre otra. El peso del paciente debe estar bien distribuido sobre el hueso occipital, la espalda, el sacro, los talones y la parte posterior de las piernas. Pacientes con malformaciones en columna o pelvis o con prótesis total en las articulaciones pueden requerir un acoginado especial para soportar las curvaturas irregulares y evitar la hiperextensión. Se usan apoyos de espuma o de gel para sostener la cabeza. La tira de seguridad se coloca a medio camino de las rodillas sobre los muslos. La posición de Trendelenburg es una variante del decúbito supino en el que la mesa de operaciones se inclina con la cabecera hacia abajo. Esto permite un mejor acceso a las estructuras de la cavidad abdominal inferior y la pelvis, porque la gravedad lleva los órganos como el intestino delgado, el colon proximal y el epiplón en dirección cefálica. La posición se usa comúnmente durante la cirugía digestiva baja y la cirugía pelviana. Pueden usarse apoyahombros para evitar que el paciente se deslice, pero los apoyahombros son muy peligrosos y pueden causar una lesión del plexo braquial. Si considera necesario usarlos, deben estar acoginados y bien colocados sobre el acromión de la escápula, y no sobre los tejidos blandos que recubren el plexo braquial. La posición de Trendelenburg invertida, también llamada decúbito supino modificado o con los pies hacia abajo, se usa cuando el cirujano necesita un acceso irrestricto a la cavidad abdominal superior y el esófago inferior. Cuando la mesa de operaciones se inclina hacia los pies del paciente, la gravedad lleva las vísceras hacia abajo en la cavidad abdominal, lo que permite una mejor visión del diafragma, el cardias y el esófago. La posición de litotomía es una variante del decúbito supino. Los muslos del paciente son abducidos y ambas rodillas y caderas flexionadas. Se debe tener especial cuidado al elevar lentamente las piernas del paciente y colocarlas sobre los estribos. Ambas piernas deben colocarse al mismo tiempo. Los pies se suspenden sobre estribos o perneras. En general, la posición de litotomía se usa en procedimientos ginecológicos, obstétricos y urogenitales. Respeta el pudor del paciente cubriendo el periné con un campo durante la colocación en posición. Al bajar las piernas del paciente de los estribos para colocarlos sobre la mesa de operaciones, respete la misma técnica. La posición de sentado o de Fowler se usa para las cirugías faciales, craneana o reconstructiva mamaria. Cuando se usa esta posición, la mesa de operaciones se flexiona para permitir la posición de Fowler o semi-Fowler. Puede ser necesario asegurar la cabeza con un armazón para craneotomía o un estabilizador en forma de aro de gel o goma espuma. La posición lateral o de Sims se usa en procedimientos renales o para la cirugía cardiotorácica. Cuando se describe el decúbito lateral, debe nombrarse el lado que yace sobre la mesa de operaciones. Por ejemplo, en el decúbito lateral izquierdo,
Es este lado del cuerpo el que yace sobre la mesa. El lado opuesto es el quirúrgico. Hay muchas variantes del decúbito prono que se usan para tener un buen acceso a la columna, el cráneo y la región perianal. Esta posición requiere extrema precaución. La presión ejercida sobre el abdomen dificulta la ventilación normal, y la columna cervical puede quedar en una posición que no sería tolerable si el paciente estuviese consciente. Existe riesgo de lesión de los nervios, los ojos, los genitales, las mamas y la columna. En el decúbito prono, la parte superior del cuerpo del paciente descansa sobre un marco acoginado o cojines largos a cada lado del tórax. La posición en navaja sevillana o de Kraski es una modificación del decúbito prono. El quiebre inferior de la mesa se flexiona para tener la cabeza y los pies hacia abajo al mismo tiempo. Esta posición puede usarse para la cirugía anorrectal. Las piernas deben elevarse un poco y descansar sobre cojines para distribuir el peso. Bueno, ¿alguna duda en posiciones? Obviamente hay otras posiciones especiales, especialmente en traumatología y neurocirugía. Son ya propias de la especialidad, ¿no? Van a ir aprendiendo poco a poco si es que hacen la especialidad. En relación al tema, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes? Yo, doctor, Dime. usted mencionó que la Trendelenburg invertida es también de Fowler, pero en el video también mencionó que la de Fowler es una tipo Trendelenburg, pero semisentada. Entonces, ¿cuál correspondería a cuál? El problema es que les he dicho, hay el uso hace la regla. Es que para nosotros esta posición es Trendelenburg, ¿verdad? Es de cabeza. Y esta posición le llaman anti-Trendelenburg, posición de cúbito dorsal modificada, y en nuestro medio le dicen posición de Fowler. La posición de Fowler es más sentada, les había dicho. Es más sentada. Pero si ustedes saben esta característica, pueden utilizar cualquiera de los tres términos, ¿ya? Lo adecuado sería anti-Trendelenburg, pero es muy largo hasta para escribirlo. Es decir, no es una posición de cúbito dorsal modificada. ¿Modificada dónde? No especifica bien eso. Es por eso que aceptamos el Fowler, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Esa es más o menos la respuesta. Yo les digo la verdad, es lo que hay en nuestro medio, es lo que están usando. Entonces, alguno muy quisquilloso te va a decir, no, esto no es posición de Fowler, es posición anti-Trendelenburg. Pero bueno. Y vos le explicas, sí, sé, doctor, pero ¿qué le llamamos? ¿Posición de cúbito dorsal modificada o anti-Trendelenburg? Ah, llámale anti-Trendelenburg. Bueno, pues le voy a llamar anti-Trendelenburg. Pero hasta tu informe, a ver, escribí anti-Trendelenburg. Media hora escribiendo. En la posición de anti-Trendelenburg. Entonces, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? En cada uno de los temas, muy largo, muy corto, muy académico, muy poco académico, tienen estos cierres bibliográficos. El cierre bibliográfico de posiciones es fotografía o busque en internet 2 cirugías y comente la posición, alteraciones de las diferentes, en los diferentes sistemas y qué tipo de cuidados toma el personal médico. Es decir, si han asistido a alguna cirugía o si tienen alguna foto antigua, no de posición de cúbito dorsal, por si acaso, ¿no? Búsquense otras posiciones y describan qué posición es, qué alteraciones de qué sistemas pueden esperar y qué cuidados ha tomado
el personal, ¿no? ¿O qué cuidados ustedes tomarían? Como las almohadas, a sujetar bien, verificar, etcétera, etcétera. ¿Ya? En relación al otro tema que nos llama hoy es la delimitación del campo operatorio. ¿Puede leerme, por favor, Kaeli, los objetivos de aprendizaje desde objetivo general, por favor? Bien, doctor. Objetivo general, reconozcan la importancia de incorporar la asepsia y antisepsia de la preparación de la piel y necesidad de delimitar el área a operar. Objetivos operatorios o de aprendizaje. Los estudiantes serán capaces de describir la antisepsia en la sala operatoria de la piel, que será el área a operar. Señalar la importancia de la asepsia, antisepsia, realizar adecuadamente la aplicación de antisépticos sobre la piel del área a operar y realizar de manera eficaz y eficiente la delimitación del campo operatorio. Muchas gracias. Entonces, si ustedes observan acá, vemos que el preparar el campo operatorio es delimitar con campos estériles una zona pequeña donde vamos a realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuando cortamos la piel, sale pues sangre y exponemos tejido celular subcutáneo, que es extremadamente sensible y fácil de contaminarse. Actualmente, con los antisépticos y con los antibióticos que tenemos, este tipo de lesiones no significa ningún tipo de contratiempo para nosotros. Pero retrocedamos 100 años o 200 años, una herida de estas características era sinónimo de muerte. Se morían las personas. Tenían fiebre, infección, gangrena y se morían. Problema era la cantidad de bacterias que ingresaban a la herida. Actualmente tenemos cuidados. Primero, delimitamos el campo operatorio. Usamos todo el material estéril, cosa de que estas heridas, a pesar de que hay gran cantidad de grasa expuesta, no se infecten. Entonces, la delimitación del campo operatorio me sirve para eso. Empezamos la delimitación del campo operatorio haciendo una asepsia-antisepsia química, es decir, limpiamos con iodopovidona, ya sea de arriba a abajo o del centro hacia afuera, varias veces, por lo menos 3. Entonces, limpiamos de arriba a abajo las veces que sean necesarias también. ¿Ahí ven? Un margen grande. Si la cirugía va a ser en esta zona, del ombligo hacia el pubis, 10 centímetros hacia allá, 10 centímetros hacia arriba, y a los lados lo mismo. Eso es la asepsia y antisepsia. Una vez que se termine eso, se coloca campos estériles. Primer campo, cefálico. Segundo campo, caudal. Y 2 campos laterales. Viene la enfermera y te va a dar las pinzas de campo para asegurar esos 4 campos no se caigan y no se muevan. Y después te va a dar el campo fenestrado. Mucho cuidado con la mano metiche del anestesiólogo. Esta es la mano del anestesiólogo, está sucia. Se está ayudando, pero mira, vos estás limpito y él está metiendo su cochina mano. Mucho cuidado. Entonces, delimitas. La finalidad es dejar este espacio, si ustedes ven un poquito iluminado, ustedes saben que está la zona totalmente cubierta por campos estériles. Obviamente, es mucho más fácil entender si les muestro. Circulante. Iodopovidona, compresa. Sin ninguna técnica,
limpia la zona que vamos a operar. Vamos a operar abdomen, limpia el abdomen. Sin ninguna técnica. Solo limpia. Descubre al paciente. Paso siguiente. Instrumentadora. Mano izquierda, pocillo con iodopovidona. Mano derecha, pinza Foster con gas. Cirujano. Mano izquierda, pocillo. Mano derecha, pinza. Totalmente cambiados. Sumerge. Iodopovidona. Y limpia. De arriba a abajo, del centro hacia afuera. Si aquí va a ser la herida, 10 centímetros más arriba. Ahí, hacia abajo. Del centro hacia afuera. ¿Hasta cuánto? Más o menos 10. Giras y al otro lado. Lo mismo. La primera vez a 10 centímetros. Cambias de gasa, nueva gasa. Ya no a 10, unos 8 nomás. Lo mismo 8 y 8. Es decir, un cuadrado más pequeño. Terminas, tomas otra gasa. Ya no a 8, a unos 5, casi sobre la herida nomás. Y listo, está limpio. Devuelves y la Foster lo pones a un lado. Agarras los campos. Campos pequeños, al revés está, al revés. Porque la mano tiene que estar protegida. Como torero, cefálico. A unos 3 centímetros de la futura herida. El cirujano pone cefálico. El ayudante pone el caudal. Unos 3. Y los dos al mismo tiempo ponen el derecho y el izquierdo. Ahí y ahí. No es mantel, no necesita arreglar. Una vez pone ese punto. Ponen pinzas de campo. Les pasan la sábana mayo, que es una sábana larga para los pies, para que no esté aquí su pie cochino. Ahí, y lo ponen. Más largos, estos son de entrenamiento. Campo fenestrado. Pone la enfermera, ustedes jalan, dejan caer. Hacia arriba, cefálico. No olviden la mano del anestesiólogo. Abajo, más arriba, ahí. Eso, abajo. Delimitado el campo. Compresas. 2 formas. Pueden poner una compresa, esta es la forma antigua. Entonces usan 4 compresas. Ahí, las 2 y 2 por encima. Más cerca, tiene que estar casi sobre la herida. Ahí. Esa es, y la forma nueva, solo usamos 2 compresas. Una a la derecha y otra a la izquierda. Y listo. Entonces, la delimitación del campo operatorio en práctica y en real. No es un procedimiento difícil, es decir, no tiene por qué ser difícil hacer estos procesos. Más al contrario, tiene que ser muy sencillo. Cierre bibliográfico. Léame, por favor, Andrea. Tópicos sugeridos: cómo elige el cirujano el campo operatorio para determinada cirugía. Identifique claramente los pasos para delimitación del campo operatorio. Y bueno, esa parte sencilla, teórica, para aprender. Vamos a practicar un poco la próxima clase, como la delimitación del campo operatorio. Lleven sus pijamas y cómprense una gasita de 4x4. Solo gasitas. Ya, para practicar. Lleven sus botas, barbijos, gorras. Y si gustan, llévense guantes de estériles, pero pueden llevar también guantes de exploración.
porque lavado de manos, vestido de bata, calzado de guantes, no les voy a enseñar yo, les voy a enseñar la licenciada la próxima rotación. ¿Ya? Yo sé que es un poco desordenado así, pero bueno, la parte médica yo tengo que enseñarles, la parte de licenciatura, esas cositas, ya les voy a enseñar. ¿Ya? Es decir, de vestido de bata, calzado de guantes. Podría enseñarles, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos que avanzar a otros temas. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno. Un segundito. Listo. Ya. Ya está lista la lista también. Ya le vamos a mandar a Heidi. Bueno, ¿no hay preguntas, jóvenes? Todo muy claro, ¿no? Estamos haciendo puntos también, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué hemos hecho el día jueves? Hola. Ah, ya. Está bien. Pensé que era en el otro grupo. Ya, bueno. Entonces vamos a ver delimitación del campo operatorio para el día martes. Y el jueves vamos a empezar con síntesis, seguro. Listo, chicos, eso sería todo. Que les vaya muy bien. Traten de no faltar, por favor, a clases. Cumplan los trabajos. Son notas sumativas, no se olviden. Entonces, si quieren tener buena nota, tienen que hacer varias cositas. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Recording stop.